Bueno, entonces comenzamos dándoles la bienvenida a, a otro día más de aniversario. Recordamos entonces que estamos celebrando una semana de aniversario en la cual se cumplen 58 años de la gestación del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas Literarias Andrés Bello, de nuestro Pedagógico de Caracas, y sumado a ello, una maravillosa revista que arriba a sus 100 ejemplares, a sus 100, al número 100 de la revista Letras. Para nosotros es un orgullo, una celebración como esta, y por supuesto entonces, como toda fiesta de cumpleaños, pues tenemos una planificación de toda una semana de trabajo académico. Entonces, hoy martes seguimos con la presentación de la profesora Leonor Mora Salas, quien nos trae pues una ponencia que es producto de su trabajo, de su larga trayectoria. Entonces, me gustaría, para comenzar, presentar a la doctora Leonor Mora Salas, quien va a ser nuestra invitada de esta mañana. Con ella entonces celebramos nuestro segundo día de jornada de la semana aniversario por este festejo académico que tiene nuestra institución. La doctora Leonor Mora Salas es doctora en Humanidades por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Psicología del Desarrollo Humano y Psicólogo Social por esta misma universidad. Es actualmente profesora asociada, investigadora del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Su línea de investigación es procesos psicosociales, vida cotidiana y cultura. Algunas de sus publicaciones recientes son Iglesia Católica, Memoria y Acción Psicosocial, Tránsito hacia la Reconciliación en Comunidades Populares, Memoria Social y Literatura, Escenas y Personajes de la Venezuela Contemporánea. Actualmente coordina el doctorado en Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, con esta presentación, pues, vamos a iniciar este día. La profe tiene, por supuesto, contemplado el título de su ponencia en la pantalla, donde todos podemos entonces conocer narrativas del desconsuelo, problemáticas sociales contemporáneas. Entonces, para iniciar nuestra jornada de esta mañana, saludamos a los directivos que nos acompañan el día de hoy. Saludamos, por supuesto, a todas las autoridades que están presentes en esta reunión de esta mañana, a la directora y al subdirector de nuestro instituto, IBILLAC, la doctora Joana Rivero, quien ha tenido la gentileza de invitar a nuestros ponentes de toda la semana, al profesor José Gabriel Figuera, quien comparte con ella la subdirección del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, a todos los coordinadores de posgrado que nos acompañan, los coordinadores de áreas y líneas de investigación del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas Literarias Andrés Bello, y por supuesto a todos los presentes, profesores, estudiantes, invitados. Entonces vamos a disfrutar de la ponencia de la profesora Leonor Mora Salas. Bienvenida, profesora. Tiene usted la palabra. Gracias, profesora. Muchas gracias. Buenos días a todos, a la gran familia del Instituto Pedagógico de Caracas. Un saludo especial a los miembros del Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias Andrés Bello y a los responsables de la revista Letras. Felicitaciones por el 58 aniversario del Instituto y por el número 100 de Letras. Muy agradecida por la invitación que me han hecho
y con beneplácito me uno a ustedes en esta importante celebración académica. Saludos también especiales a las personas que nos acompañan. Una pérdida de algo siempre sentí yo, la primera que podría recordar. Desposeída yo fui, ¿de qué? No supe. El epígrafe con el poema 1072, publicado en 2017 en el libro Ese día sobrecogedor, Poemas del incesto, de Emily Dickinson, escritora estadounidense del siglo XIX, me permite dar entrada a lo que llamo narrativas del desconsuelo. En ellas, escritores venezolanos de principios del siglo XXI, como Enza García, Crinaver, Gisela Cossack, Rodrigo Blanco, Gustavo Pallares, Ricardo Azuaje, entre otros, se pronuncian sobre problemáticas sociales que resultan de interés para las ciencias sociales y las ciencias humanas, en particular para la psicología social. Es aquí donde se sitúan mis motivaciones y el centro del interés de lo que hoy comparto con ustedes. De modo que me referiré a la literatura desde saberes que incluyen a la construcción social, la hermenéutica gadameriana y el análisis literario. Al establecerse como nueva narrativa, la cuentística de comienzos de siglo, sin desconocer la precedente, marca distancia de ella, apuesta a la reconstrucción del país y lo hace desde un sentido de indagación e innovación. Bien lo destaca López Ortega cuando dice: el cuento ha llegado para quedarse, para abolir las formas demasiado rígidas de nuestra realidad, para escarbar en el sentido común y ofrecer espacios de alteridad, para subvertir la visión fosilizada de nuestra historia. ¿Cómo son los cuentos venezolanos en los primeros 12 años del siglo XXI? ¿Qué narran? ¿En cuáles expresiones del medio se apoyan? Son las preguntas que formula Carlos Sandoval a propósito de la renovación que marca el inicio de siglo para la narrativa breve en Venezuela. No obstante, sus nuevos modos comienzan a definir una clara división entre las opciones creadoras y la acción pública, entre la necesidad de proponer universos alternos que compensen la réplica colectiva débil y poco contundente. La nueva narrativa se debate entre el pasado y el futuro, entre el país real y el país ideal, entre los estertores de la provincia y las omnipresentes realidades urbanas, entre la cotidianidad y la trascendencia, entre la violencia colectiva y las tensiones domésticas, entre la seguridad y la duda, entre valores literarios foráneos. Y como ejes temáticos, la violencia individual o social, las relaciones o reminiscencias familiares, la vida en la ciudad o sus periferias, la marginalidad social, los recuerdos de infancia, las experiencias foráneas o el desarraigo, tal y como lo apunta López Ortega. Un hecho distintivo resulta ser que la literatura venezolana de finales del siglo XX y la de inicios del presente siglo muestra un imaginario de país fracasado, como lo expresa Luz Marina Rivas. De igual modo, en las producciones más recientes, el país que se representa, continúa Rivas, es un país violento en el que la delincuencia, la polarización política, el caos urbano, la soledad interior acosan a los personajes. Una muestra de lo que la narrativa breve venezolana de inicios de siglo recoge de las vivencias del país y sus habitantes la presentamos a continuación en dos vertientes del tema de la violencia.
Las referencias contextuales que hago corresponden a los 3 primeros lustros de este siglo, en los cuales se ubica la publicación de la producción literaria que analizamos. 1. Ese día sobrecogedor. ¿Por qué lloran esos ojitos? ¿Por qué tanto susto? El tema del abuso infantil como una de las expresiones de la violencia recoge la existencia de lo que es, sin duda alguna, una problemática atroz, violenta, perversa y execrable, que se encuentra presente en la realidad social venezolana de este tiempo. Así lo demuestran las estadísticas relativas a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, específicamente en los casos de abuso, violaciones, explotación sexual, situación de calle, tráfico de niños y niñas, prostitución infantil. Bien lo vemos en las estadísticas de SECODAP del 2008, 2015, en las de CODETA en 2009 y en las investigaciones de Manuel Jones en 2005. Que los escritores decidan mostrar en registro literario lo que está velado o conviene mantener oculto, nos alerta sobre la existencia de injusticias, omisiones, encubrimientos, complicidades que hacen posible su ocurrencia y ocultamiento. Con ello, ponen en tela de juicio la moralidad del adulto y nos descubren alcances de la maldad humana, como interpretamos lo que señala Mendoza en 2012. Su pronunciamiento revela la fragilidad e impotencia de las víctimas, dibuja rasgos del contexto y de los agresores. Por lo tanto, ayuda a construir rutas para la prevención, la atención y la protección de los derechos de las víctimas. Darle visibilidad a la problemática cuestiona a la familia como institución protectora. Señala una parte de la situación que encara el país, refleja la precariedad en el funcionamiento de sus instituciones, programas sociales, políticas de prevención y el incumplimiento del Estado venezolano en la protección de los derechos de esta población, como lo indica Vanessa Cartaya en 2013. En algunos relatos, el tema del abuso infantil reconoce los elementos siguientes: vulnerabilidad y riesgo que enfrenta la niñez, desarrollo de la sexualidad y la atención familiar requerida. En específico, el abuso sexual infantil por parte del adulto, el incesto cometido por el padre biológico u otro familiar, la violación infantil, la ausencia de factores protectores de la crianza y del acompañamiento familiar. Los textos narrativos seleccionados presentan una crítica a las convenciones sociofamiliares por ocultar, prohibir y censurar la sexualidad infantil. Aparece en ellos la denuncia de situaciones que experimentan los niños cuando los adultos irrespetan y violentan su sexualidad. Sus contenidos llaman la atención sobre la responsabilidad de padres y maestros en la formación, guía y cuidado de los menores. Son justamente las voces y o acciones de los ángeles goliardos de Elsa García, tal vez tras la pureza de los ángeles, nos preguntamos, quienes cuestionan al modo goliardo de inconformismo con el abuso del poder, las convenciones y la moralidad que se erige como muralla de censura en torno a la sexualidad, cuando la realidad del abuso en esta población muestra una cara diferente. Es el caso de la erotización infantil, que no tiene testigos en su momento y que por ello alude a una niñez que no cuenta con la atención y orientación de la familia, una niñez solitaria, sin afecto ni reconocimiento. Revela también la fragilidad infantil y la señal que representan las demostraciones de afecto a los niños por parte de adultos, tanto los cercanos como los desconocidos. Uno descubre muchas cosas cuando no lo dejan jugar con otros niños. Uno piensa detenidamente en las cosas que hizo durante el día, en la gente que fue amable, en la comida y las ausencias, en los hombres.
Sé que sentarme en las piernas de algún amigo de mi papá encierra una flama oscura que nadie puede entender ni perdonarme. El roce conmovedor, la mirada sostenida, el contacto de unos labios en mi frente, todo eso se empieza a adherir muy pronto en el corazón y en el vientre. Así lo señala el personaje principal en el escrito de Enza García, de Ángeles Goliardos. En la gente que vive al lado también de García, tanto el abuso infantil incestuoso como en la práctica sexual continuada, que es incestuosa cuando se es adulto, se revelan tres ángulos del problema del incesto: la vida de niñas y jóvenes, la debilidad y peligros que tiene este grupo de la población, el aislamiento que existe en algunas comunidades por las condiciones geográficas que impiden la interacción social más allá de la familiar. La niña subió a despedirse, ya se había puesto su batita rosa para dormir. De un momento a otro, Damián, su padre, la había desnudado. Le besaba los dedos chiquitos, el cuello, las rodillas, todo lo que estaba desnudo en sus manos acostumbradas a azotar potros inquietos. Camila no recuerda haber sentido rencor, aunque el corazón nunca más pudo reponerse de aquella mudez curtiendo la piel. Damián respiraba con dificultad y era incapaz de responder a cualquier llamado de queja desde una vocecita que no quería, después de todo, contrariar a los dioses. Hay un momento borroso de opresión, el secreto más negro. También en la gente que vive al lado, este cuento de Enza García, el ejercicio de la sexualidad en la adultez marcado por el momento y la experiencia de iniciación sexual se puede ver. Esta es la misma Camila. También has tenido razón todo el tiempo. ¿En qué? Interrogó ella, desabrochándole el pantalón. En el olvido, Camila, es hora de olvidar que somos hermanos, dijo quitándole la blusa justo antes de arrodillarse para besarla en el vientre y bajar hasta el cielo ensangrentado donde crece el sabor del vicio. Este problema se sostiene en el marco de la cultura patriarcal, en la cual se asume a la mujer como objeto sexual, específicamente en el caso del abuso infantil incestuoso que recoge Andrei Balanescu y sus caballos de Enza García. Lucián, tío, levantó a María y la llevó a su cuarto. Era el mismo donde años atrás Andrei, padre, había pasado su adolescencia. La expresión de horror en el rostro de la niña ya era familiar. Mira, aquí está el caballo de metal, es tuyo. No, quiero llamar a mi mamá. Cállate y quítate la ropa. ¿Por qué? Quítatela si no quieres que te la quite yo. María obedeció al mismo tiempo que Lucián se desvestía. El cuerpo de él era muy distinto al de su padre. Y no obstante, eran los mismos ojos, la misma frente, de leves arrugas, las manos cortadas por el mismo cazador de elefantes. María comenzaba a creer que el miedo venía con el rostro más hermoso de todos los que conocía. Lucián la levantó otra vez, le hizo rodearlo con sus flacas piernas y sus brazos exangües, diciéndole que no tuviera miedo, que no le haría daño. Entonces ella tomó una bocanada de aire y abrió lo más que pudo de la cuenta los ojos ambarinos. De Enza García nos presenta el incesto de padre e hija en la clase alta, asunto que alcanza notoriedad justamente porque tiene de base el abandono de la madre y lo sostiene la vida impasible de los ricos, donde las convenciones no representan un freno y tal vez la moralidad es otra. En general, se deja ver que el incesto es una práctica frecuente, pero sí menos visible, independientemente del sector socioeconómico de la población donde éste ocurra. Octavio, mi padre y yo nos estábamos besando. Mi padre nunca tenía mal aliento, pero había tomado coñac.
Estaba muy asustada, pensaba, me dolerá mucho, a él no le gustará este pánico que no me deja existir, pero de inmediato pensé que él me amaba como nadie y que no tendrían por qué asaltarme esas dudas que llegan con los hombres de feria. Era el ritual más sagrado entre los dos. Los pájaros de un único sauce que crecía en el centro de nuestra casa. Mi padre, al ser más blanco y puro de todos, me tendría por primera vez y yo lo tendría para siempre. Otro escenario de riesgo lo representa el juego solitario de los niños en escondite de Crinaver, donde pequeños desprotegidos de la observación de adultos significativos como padres o maestros y provistos solo de su ingenuidad de cara al peligro que los acecha, están sometidos a ser presas fáciles para los ejecutores del abuso. Frente a la inocencia de todos y la falta de sospecha, el zarpazo del abusador resulta imperceptible. Es Carolina la que llora. La noche se acerca a grandes pasos silenciosos. Ya basta de bromas. Sal o te dejamos aquí, niña estúpida. Voz de Manolo, aterrado, furioso. Y tú ríete de él, piensa qué paliza le va a propinar su padre cuando vuelvan sin ti, gallinita. Ríete de él, tú aquí conmigo, gallinita de mi alma, segura en mi casita del árbol, con tu uniforme de escuela, pantaletita rosada, medias blancas de niña buena, ojos azul celeste. ¿Por qué lloran esos ojitos? ¿Por qué tanto susto? Deja que se vayan, gallinita. Cuando estén bien lejos te quitaré esa fea venda de la boca y desataré tus manitas. También te lo prometo. Referencia aparte al espacio protector que por naturaleza simboliza la familia seguida de la escuela, lo constituye el drama de los niños de la calle, en particular las niñas que son abusadas permanentemente y que viven sin control porque su casa es la calle, como lo indica Pausa entre fotografías, abandonadas a su suerte con claros signos de hambre y sufrimientos sostenidos, estos que curten el carácter y silenciosamente alimentan la violencia, una violencia que comienza por el autocastigo que produce el sentirse ajena a lo común y cotidiano. Suerte infortunada igualmente experimentan los niños que se quedan solos mientras la mamá realiza el trabajo en la calle para producir la manutención de sus hijos, tal y como se narra en Disidencia de Enza García. En estos casos, al cuidado de los niños estos casos donde el cuidado de los niños recae bien sobre la hija mayor, algún pariente que vive en la casa cercana a esta o alguna vecina. Sin duda, aquí el riesgo para los más pequeños alcanza proporciones superiores. La violación infantil es muy frecuente y se constituye en una iniciación sexual que define no solo el ejercicio sexual posterior, sino la vida psíquica de ese adulto. El Disidencia resulta ser un relato emblemático del tema de violencia contra la niñez. En él, Julie, la protagonista, una niña de 9 años que es violada en su casa por un adulto, quiere comprobar con su hermanita menor, al igual que ocurre en uno de sus sueños recurrentes, cómo un tornillo puede entrar a la fuerza en una tuerca mucho más pequeña. Es una historia bien ambientada en un barrio de Puerto La Cruz, en un rancho donde vive la madre popular, quien es hombre y mujer de hogar. Luis, el hijo mayor de 12 años, Julie de 9 y Jenny de 6, niños solos y expuestos al acecho de perpetradores del mal. Las condiciones de vida en general de esta familia llevan consigo las huellas de la pobreza, espacios marcados por la insalubridad y las carencias, prácticas de relación mediadas por códigos distintos, enfermedades y servicios de salud de segunda, como si el ser pobre marcara una condición de personas de segunda. Los personajes de la cultura del otro,
que son aquí representados, señalan la imagen de la alteridad, la misma que la narradora busca distinguir a través de la demarcación de lugares, indicadores de tiempo, rasgos específicos y prácticas preferenciales. El argumento central del relato es el de la vulnerabilidad que presentan los niños solos en la casa en condiciones de inseguridad, además de la falta de protección, y cómo resultan por ello ser presas fáciles de los oportunistas de oficio, de la susceptibilidad que tienen a la violación y el abuso por parte de adultos, cuyo sello distintivo es la maldad y la bajeza. Como consecuencia, una niñez e inocencia truncadas tras una iniciación sexual vil y proterva, que desde entonces imprime una huella a ese ser humano y dirige sus prácticas de sexualidad al margen del sano ejercicio. ¿Acaso se puede esperar lo contrario? Esta es la verdad del texto que resulta autenticada por la atrocidad a la que se ve sometida esta población. Crueldad que se constituye en reproductora de la pobreza en una continuidad indetenible. El relato ofrece indicios del tiempo progresivo de la historia política. Sucede en el periodo de la Revolución, aquella donde la atención a la salud del pueblo se realiza a través de médicos cubanos traídos al país. Es también una época de violencia desencadenada, sin control ni legislación que permitan su contención y evite su paso destructivo. Violencia que en este caso se ejerce contra niños, pero también contra adultos, visto aquí en el linchamiento que busca vengar la honra y el daño producido. El uso que hace la narradora de repeticiones y coincidencias de hechos y prácticas así lo develan. Tales recursos muestran además rasgos singulares del ejercicio de la sexualidad y de la función que desempeñan personajes masculinos y femeninos con respecto a ella. Esto es, con el desarrollo de prácticas que se rigen bajo códigos distintos, donde la anticipación, la prevención y la protección parecieran no tener cabida. Lo señalado aquí con respecto al texto guarda conformidad con la tradición ideológica en el sentido de Paul Ricoeur. No obstante, es importante enfatizar la crueldad del relato. La narradora no parece horrorizada y eso es lo más terrible. Lo novedoso que pareciera ofrecer la historia y que nos sitúa en la perspectiva de otro modo de ver las cosas está referido a la crudeza con la cual son planteados los hechos y las consecuencias físicas y psicológicas del daño producido. Una demanda persuasiva de protección, cuidado y prevención de los más débiles. Ese pareciera ser el mandato. Reafirmamos aquí que la vulnerabilidad de la cual son objeto los niños resulta ser punto de interés para la narrativa de inicios de siglo. Impresiona que en este caso la sensibilidad de los escritores comprometidos con un tema abrumador y sorprendente de la realidad social de nuestro tiempo y su fino olfato para percibir situaciones y condiciones por lo general ocultas a la censura, pero no por ello carentes de objeción e inaccesibles al escarnio público. Su abordaje es un avance importante para hacer público un asunto que sucede en los rincones furtivos de la vida de los implicados, pero que azota la existencia y la indignidad de quienes apenas comienzan, de los más pequeños e indefensos. Es apreciable que estos inicios permitan a los escritores y a la literatura avanzar y hurgar en las profundidades de la maldad humana para denunciarla y proteger de su poder ignominioso a los más susceptibles al mal. Precisamente porque la denuncia de los riesgos que amenazan a niños y niñas y las terribles situaciones que los afectan colocan la alerta sobre la moralidad del adulto y sobre la responsabilidad que tienen las instituciones primarias en su atención y protección.
Aquí el texto ficcional, además de ofrecer la posibilidad del archivo a través del registro escrito de hechos que interpretan la realidad social contemporánea del país, deja evidencias concretas de lo que acontece, ofrece el detalle pormenorizado de los sujetos en una suerte de acusación y crítica del presente sobre aquello que se quiere cambiar. El registro que se logra sobre el tema y su ocurrencia en este tiempo plantea una evaluación del momento y marca los límites que ayudarán a procurar cercos a su avance, sanciones a los responsables de su ocurrencia, así como justicia y reparación a las víctimas. Además de esto, pueden ofrecer pautas para la prevención en sus diferentes niveles. Alertan al adulto, madre, padre, maestros, cuidadores y en general aquellos implicados directos de su crianza y educación sobre la problemática y sus consecuencias, y seguramente pueden movilizar la acción responsable de las distintas instancias públicas y privadas implicadas en la protección al menor. La posibilidad que tendrán las generaciones futuras de conocer estos hechos sin duda habla del poder de la palabra escrita. Confiemos que ellos puedan tener unas condiciones de vida más justas y estas historias sean solo episodios para el recuerdo de eventos superados, de prácticas proscritas. 2. Muerto en el asfalto por una culebra que tenía pendiente con un camello. Violencia urbana. Las expresiones de violencia son diversas. Aquellas que nos producen más miedo es precisamente las que nos acosa a diario, la violencia delincuencial y sus perpetradores. Al decir de Briceño León, el padre Pedro Trigo y el padre Alejandro Moreno, jóvenes entre 14 y 25 años. Esta epidemia viene enlutando hogares a partir del Caracazo, pero es a comienzos de este siglo cuando el incremento de homicidios es mayor, unos 13.000 al año para el año 2000 y a finales del 2015 unos 27.875 según estadísticas del Observatorio Venezolano de Violencia del año 2015. Este aumento consecutivo y alarmante en la cifra de homicidios nos ha llevado a ser considerado el país más violento del continente. En los casos específicos de violencia contra la mujer, un hecho poco visible, la más oculta, silenciada y aceptada en las culturas y sociedades, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de Mujeres en el año 2013 reporta que 4 mujeres mueren a diario en el país y solo un caso es denunciado de 11 que ocurren. Finalmente, la violencia política que se vive desde 1999, producto de la división de la sociedad venezolana fomentada desde una verbosidad vehemente, ruda, arbitraria y transgresora del presidente venezolano electo en el 98, como lo reporta Yolanda Salas en el 2004. La inestabilidad política producida por los enfrentamientos entre oficialistas y opositores, una polarización que se profundiza con el pasar de los años, como lo indican Almandós en el 2012, Irazábal y Foley en el mismo año, y la construcción del odio, el miedo y el terror, en palabras de Yolanda Salas, la falta de reconocimiento y la exclusión del semejante. De esta realidad social, los escritores toman referencias para construir sus relatos y plantearnos a través de ellos, además de las motivaciones, algunas de sus causas, actores, consecuencias e impactos de la violencia. La ficción deja un claro registro de este alarmante problema que enfrentamos los venezolanos en esta época. Nos previene sobre las graves consecuencias de esta tragedia y pone en cuestión la responsabilidad del Estado sobre ella.
La violencia como expresión humana que prefigura un modo de relación entre los individuos tiene un lugar importante en los relatos. Sobre ella se describen situaciones diversas que hablan de víctimas, victimarios, acciones, lugares y consecuencias. Encontramos manifestaciones ejercidas contra mujeres, los pares, los trabajadores, el habitante de la ciudad, a cargo de adultos, padres, hombres, mujeres, jefes, compañeros, delincuentes, fuerza policial y militar. La violencia contra la mujer la hallamos presente a través de las prácticas sexuales violentas, machistas, en tanto la combinación, integración de culturas expresa en síntesis el patriarcado a través de una referencia directa a la violencia sexual contra la mujer y al abuso de esta como cuerpo de satisfacción del ímpetu masculino y como objeto de venganza y cobro de cuentas empleado por los hombres, como se plantea, por ejemplo, en el Bonsai de Macarena de Elsa García o Jorge y el Dragón, por la misma autora. También por el patrón de relación que establecen los hombres con ella, en la lástima que aquellas, por considerarlas inferiores, pueden despertar en los hombres, como lo señala García en Vistiendo a Matías. Voy a reducir un poco las citas porque creo que esto provoca un poco a los perpetradores que acaban de salir. Jorge le saltó encima a Moraima, sorprendido en el acto de verse a sí mismo emerger desde el desconcierto y la furia. Le deshizo el moño con 2 manotazos, le arrancó los collares y le rompió la bata. ¡Grita, maldita, grita! Moraima apenas esbozaba un rictus de burla. No le vas a pedir un coño a tus indios muertos. Grita, maldita, coño de tu madre, grita. Moraima se reía, a pesar de que daba visos de desmayarse. Jorge la arrastró por un brazo desde la cama y la tiró en la alfombra, la sodomizó. La violencia entre pares por motivos de venganza a causa de la traición, como se muestra en el Bonsai de Macarena de Elsa García, nos alerta sobre la frecuencia de su ocurrencia y deja un camino abierto e insondable a sus expresiones. No por menos evidente, inexistente, encontramos por un lado el acoso físico y psicológico entre compañeros de estudio, lo que llamamos el bullying en la universidad, y la forma como se ocupa la institución académica de estos casos. Los dardos de la ninfa lo muestran claramente. Por otro lado, de Elsa García, por otro lado, el acoso laboral o acoso moral en el trabajo, que es el mobbing, el responsable de problemas psicológicos en la persona que padece del hostigamiento, por ende, generador de la improductividad y la renuncia o el despido, con lo cual el trabajador pone término a la sujeción, los malos tratos, a dejar de ser el sujeto controlado y manejado por otros. A esto se suman posteriormente la privación económica y deterioro del espíritu de vida, las restricciones, la depresión, como es visible en Rapsodia para el mulo de Gisela Cossack. Está presente en el lugar de trabajo también a través del acoso por abuso de poder de los jefes con las empleadas. Lo podemos ver en Gatos Pardos de Crinaver y en el sostenimiento masculino que se da, por ejemplo, detrás de bastidores antes de un concierto entre el director y un ejecutante de la orquesta. Cuento concierto Adagio Pianissimo de Pallares lo señala. Las relaciones violentas entre los seres humanos nos señalan el drama de la violencia urbana y lo que supone enfrentar la violencia con más violencia. Tenemos allí varios ejemplos, una larga fila de hombres de Rodrigo Blanco, Calle Sarandí, también de él, Los dardos de la ninfa de Elsa García. Nos hablan del poder sobre la vida y la muerte ajenas a cargo de quienes carecen de control sobre la vida propia. El bar es un misterio de Elsa García, Ejercicio preparatorio de Gisela Cossack, Uñas asesinas de Rodrigo Blanco. Indican el grave problema de inseguridad que vivimos en la ciudad,
como se ven extranjeras, dice la COSAC, y Sauce con pájaros negros, de Enza García. Nos señalan la impunidad y la desidia presentes en la Venezuela contemporánea, los invencibles de blanco, además de la indefensión de sus habitantes, instrucciones para ingresar en una nueva sociedad de COSAC. Las expresiones de violencia delincuencial que ocurren en los centros urbanos ocupan un abanico amplio. Algunas de ellas son el secuestro exprés en la ciudad, en el que resaltan los medios empleados para controlar e inmovilizar a las víctimas. Frente a esto, los recursos de protección que es necesario desarrollar y la solidaridad vecinal que conviene crear, como aparece en el secuestro en el texto de Crinaver. El homicidio en manos de los profesionales de la muerte, evidencias de violencia delincuencial frente a la cual no resulta exento nadie en este país y que denota la falta de control del Estado sobre este problema de grandes proporciones. Lo podemos ver en Vuelta a la Patria de COSAC, la violencia como defenderse frente al otro que es diferente, en El Duro de Payares. La muerte del enemigo bajo el amparo de unos ideales, Vida de Macho de COSAC, el linchamiento a cargo de vecinos en Objetos al Acecho, también de la misma autora, Experta en extravíos de Crinaver. La violencia en acción colectiva por los habitantes de la ciudad de un país, expresiones de un acto primitivo realizado bajo el aliento de una turba descontenta y embravecida. En el kiosco de Nilda de Crinaver, los desaparecidos de la violencia, los que alimentan los saldos de muertos y aquellos que aparecen en la morgue sin que nadie los reclame, hablan de la inseguridad que existe en la ciudad, experta en extravíos de ver. Y aunque la violencia delincuencial se devela como un problema sin fronteras, plegarias para un zorro de García, la inseguridad y la autodefensa en una ciudad donde la violencia no tiene límites se plantea como una razón para salir del país. El abuso policial y militar es otra de las expresiones que se muestran de la violencia y que logran su manifestación a través de amenaza, extorsión, abuso de poder, Flamingo de Blanco, La venganza en Payaso también de Blanco. Su rol cuestionado frente a las garantías de la seguridad ciudadana, Viste de verde nuestra sombra de Azuaje, su responsabilidad directa en hechos delictivos y su liderazgo en los negocios de la droga, buscando su muerte natural de Azuaje. Pasó un taxi y le hizo una seña, pero lo que se detuvo unos segundos después fue una patrulla de la Policía Metropolitana. El que manejaba permaneció al volante. Los otros 3 se bajaron, le pidieron la cédula. Este es, dijo el que tenía su cédula al que estaba en el carro. Lo esposaron y lo metieron en la patrulla. Alex Bell notó que el malestar en el estómago se mudaba al resto de su cuerpo y de ahí se transmitía como una peste a la ciudad entera. La idea le complació y se aferró a ella, mientras que una lluvia de golpes lo borraba, también a él de la escena. ¿Cómo se mantiene la violencia? ¿Cómo prácticas violentas frente a los niños cuando se les expone o no se controla su exposición, escenas violentas ejercidas sobre aquellos que son tomados como la figura constante para el crimen? Aquí se deben considerar las posibilidades de modelaje que genera la televisión. Masacre de putas antes de cenar de Crinaver es muy elocuente al respecto. Vengan, la cena está lista. Ya vamos. En nuestro cuarto, luces rojas, centellean culos desnudos, se prenden y apagan senos parados al aire. Putas. El cliente escoge una asiática china, tal vez. Sabemos que va a pasar algo. Ya pasó en otro burdel esa misma noche. El tipo destroza las putas a puñaladas porque es un transexual reprimido. No, mentira. Eso fue en otra película. Lo que va a hacer se lo va a clavar. Ahora, las hamburguesas se están enfriando. Bueno, pues mamá, solo un momentito más. Esta historia muestra la exposición de 2 niños a un programa televisivo en el que hay un asesinato de prostitutas. El asesino utiliza un puñal para destrozar a las mujeres.
Tal despliegue sucede impasiblemente mientras la madre llama varias veces a sus hijos para que acudan a cenar. Y ellos dicen que pronto irán, pues el suspenso del asesinato de otra prostituta los tiene atrapados. El programa transcurre con incremento de tensión y exhibición de la crudeza de los crímenes. Los niños desean ver más detalles, pero no aparecen. Al final, el más pequeño, quien apenas avanza en el cambio de su dentición, de frente al televisor simula el acto de apuñalar con un arma ficticia a un cuerpo que también lo es. La narradora protagonista nos ofrece aquí manifestaciones de la violencia ejercida sobre los más vulnerables, prostitutas en este caso, quienes son tomadas como la figura estereotipada para el crimen. Y desde allí, el programa televisivo se ofrece como modelo de la práctica violenta, también sobre los más susceptibles e impresionables. La representación de la violencia es reveladora del funcionamiento de una ideología, igual en el sentido de Paul Ricoeur, donde le son atribuibles estereotipos diversos a cada personaje, según el rol desempeñado. Al sujeto violento, fortaleza, poderío, dominación. A las víctimas se les interpreta como dóciles, débiles, seductoras. Los encargados del control de la seguridad son identificados como inútiles y desinformados. Los niños, en su papel de víctimas, espectadores de la violencia, actúan como receptores, aprendices del mal. Las imágenes así vistas guardan de hecho proximidad con un esquema cultural existente. Al cierre, narrativa y construcción del país en la ficción. La narrativa ofrece un carácter permanente al hecho de dar sentido al mundo vivido a través del relato. Es, asimismo, una posibilidad dentro de varias de lograr la representación de lo real y el registro de sus memorias. La narrativa obra en el imaginario colectivo al generar, oponerse o ampliar los sentidos existentes alrededor de la realidad social. Lejos de marcar la distinción convencional entre pasado verdadero y ficción del pasado, se asume una conexión entre las formas en que se desarrolla la historia y los medios para comprenderla. Así, el país de inicios de siglo que se presenta en la ficción reconoce la realidad social y es fiel a su acontecer. Solo que más que ser una escritura documental o testimonial de la historia venezolana reciente, la recrea y la transforma a partir de las acciones de personajes concretos situados que tienen origen en la creación literaria. Dan vida a situaciones, eventos y sucesos determinados en contextos específicos. A través del proceso creador se ofrecen opciones para dar cuenta de la realidad, la solución a los problemas que aquejan a hombres y mujeres. Se proponen mundos posibles que nos devuelven una realidad en sustitución de lo cotidiano. Nuestro mundo interno, la vida emotiva, sus necesidades, exigencias y autonomía se ven reconocidos. Con el registro escrito se preservan procesos personales y se resguarda la memoria de los hechos que afectan al venezolano de hoy en su individualidad y su intimidad. Igualmente, hay un pronunciamiento frente a los asuntos de atención colectiva de la época. Se proyectan otras miradas y distintas opciones frente a lo existente, desde el cuestionamiento de lo creado, con propuestas sobre lo posible, a través de la anticipación de opciones diferentes para el futuro. El país de la ficción en la narrativa hace al relato imperecedero. Sus lectores tendrán la libertad de la comprensión a su modo y en tiempos propios. Muchas gracias. Bueno, profesora, el agradecimiento es nuestro por una extraordinaria exposición de estos relatos del desconsuelo, ciertamente, ¿no? Ha sido un pasaje extraordinario mostrándonos problemáticas sociales contemporáneas, ciertamente desde la perspectiva de nuestra narrativa breve contemporánea.
Ha sido realmente un trabajo extraordinario. Me permito informarle a la audiencia, a nuestra audiencia, que justamente el trabajo de tesis doctoral de la doctora Leonor está dedicado exactamente a eso, ¿no? A conocer la memoria social del país a través de la narrativa. Que aunque como bien nos los está contando ya en la parte final desde su presentación, justamente la narrativa sirve para mostrarnos en la ficción ese país real, ¿sí? Entonces es como un espejo, ¿no? Entonces nos declaró que la narrativa ciertamente, tomé nota acá, registra y conserva como una especie de memoria social esos acontecimientos que pueden perdurar en la historia, y al momento de reconocer pasado y irnos hacia el futuro, pues el discurso narrativo nos permite revelar estas temáticas que la profe ha mencionado: violencia, vulnerabilidad, sexualidad, incesto, violación, abuso infantil, la pobreza, la realidad sociopolítica, la violencia urbana, la delincuencia, el abuso policial, el secuestro express, el bullying. Profe, ha sido un panorama ciertamente amplio y extraordinario. Desconsolador. Y desconsolador. Y desconsolador, por supuesto. De allí el nombre de desconsuelo, ciertamente. Es una realidad terrible que nos estaba mostrando por allí. Había un participante que decía, Edlisney Rodríguez nos dice: desconocía que existen tantos textos con momentos de este tipo. Es algo para reflexionar. Ahí tiene una participación de una de nuestra audiencia, y nos siguen diciendo: gracias por su excelente presentación, nos lleva a la reflexión como país sobre los problemas sociales. ¿Qué nos dice la profesora Leonor Mora con relación a estas intervenciones? Bueno, yo creo que la literatura de inicios de siglo, esa en concreto que comentamos hoy, nos anticipó un problema en términos del abuso infantil gravísimo como el que tenemos hoy. O sea, 2 décadas después de iniciado el siglo, avanzada la segunda década ya, y tenemos un problema inminente, grave, y hay días que lo siente indetenible, porque son más complejos, más cruentos, más crueles y más numerosos los casos contra el abuso infantil. Y bueno, la violencia urbana, la violencia que vivimos en la ciudad, es una cosa frente a la cual hemos aprendido realmente a defendernos, pero es una cosa creciente. De hecho, la presencia, uno no sabe si son incluso hasta menores de edad o jóvenes haciendo una broma, la presencia que antepuso unas imágenes que yo no había llevado y las puso junto con mi conferencia, es una muestra de ello. O sea, es una muestra de cómo nos sorteamos, cómo nos manejamos, cómo nos defendemos frente a la violencia, ¿no? Yo creo que desde allí, y lo digo como psicóloga social, lo digo que la literatura nos está alertando, nos está anticipando acerca de muchas cosas. Yo pude hacer esa lectura incluso comparativamente con otros estudios de memoria que he hecho directamente con la gente, haciendo memoria de los últimos 20 años, y son recurrentes los temas, los problemas planteados. El tema son investigaciones hechas en sectores populares, y el tema de la violencia contra la familia, pues ejercida contra los varones de esa familia, los padres, los hermanos, los esposos, y cómo se está diezmando y trastocando el formato, la estructura de la familia, que pasa a ser prácticamente de puras mujeres, de madres e hijas, porque los hombres desaparecen, los hombres son asesinados. Entonces, creo que la literatura, que fue en parte mis comienzos con el estudio de la memoria social, me alertó mucho sobre cosas que he ido definiendo
ya en un ejercicio más directo y más ubicado dentro de la psicología social, como el estudio de la memoria y de los imaginarios sociales alrededor del tema de la violencia, por ejemplo. ¿Sí? Claro, nos dice que de algún modo la narrativa nos puede alertar, creo que en la ponencia nos decía alertar a maestros, a los mismos adultos, a los padres, en situación real. De algún modo, entonces, la narrativa permite registrar, recrear una realidad a través de la ficción, pero al mismo tiempo, de alguna manera, este registro sirve para tratar de impedir, de prevenir, exacto, de prevenir, de atender. Exacto. De atender incluso para la atención de las víctimas, esos registros que nos deja la narrativa, la atención directa desde la clínica psicológica con personas víctimas de violencia, nos alerta mucho la calidad y la cualidad del relato que nos ofrece la narrativa. Es decir, estos personajes tan claramente definidos, tan reales en ese sentido, ¿no? En el sentido de víctimas, nos iluminan mucho el proceso para atención psicológica a la víctima también. Eso es una cosa que estamos en deuda y en agradecimiento desde la psicología con la literatura. Es mi modo de ver. Qué bien, qué bien. Es decir, el corpus discursivo que usted ha seleccionado, pero que infinitamente con seguridad se multiplica en toda la sí, gran extensión de literatura que tenemos, sobre todo la literatura contemporánea, que refiere temas urbanos, justamente temas sociales. De algún modo, entonces, ese corpus discursivo se convierte en relatos reflexivos en sí mismos y que invitan a la reflexión, además, o sea, al lector, al que está fuera de la ficción, que en este caso es el lector real. Sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda, yo que he sido por mi cuenta lectora toda la vida, hay mucho de cuentos, o sea, yo soy una apasionada lectora de cuentos, o sea, lo he visto, me han iluminado mi proceso de vida a lo largo de ella, me lo han iluminado. Y consolidarlos ahora en una investigación es como una deuda, ¿no? Una deuda que tenía con la literatura misma. Y creo que una puerta que se abre a la psicología también. Absolutamente, sí, sin duda. No sé si hay alguna otra persona, José Gabriel Figuera nos dice, la visualización de la violencia y su diversidad de expresión es necesaria en una sociedad que la mantiene como una normativa de la que nadie quiere ser víctima, pero en la que se contenta con decir, menos mal que no soy yo. María Martins, por ejemplo, estudiante del tercer semestre de Lengua y Literatura, nos dice, esta es una intervención de una estudiante. Sí. No sé si quiere comentar algo. Bueno, sí, yo creo que un poco la responsabilidad que tiene el escritor, mirándolo por allí, la responsabilidad que tiene, yo diría que en cualquier época, porque no estamos exentos de los problemas, es decir, la violencia ha venido evolucionando y es una evolución de la que hemos sido testigos y no habla de toda la violencia que ha existido en la humanidad desde siempre, ¿no? Pero creo que en manos del escritor hay una responsabilidad muy importante, que eso no tendría por qué ser un cerco necesariamente para la musa del escritor, ¿no? Para su inspiración, para su acto creador. Eso no tendría por qué ser un cerco, pero hay una responsabilidad en lo que deja. Claro. Hay una responsabilidad en lo que deja y además hacer estos documentos de tipo archivo que son imperecederos, hacer lengua escrita, al llegar a ser lengua escrita, que son producciones imperecederas, a cualquiera en cualquier momento puede llegar esa escritura, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad sin duda.
una responsabilidad desde lo que yo creo y cómo lo hago, ¿no? Porque el intérprete tiene su lugar, tiene su palabra y tiene su quehacer a partir de allí, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de encontrarse elementos de carácter preventivo o elementos que visibilicen, amplifiquen el foco sobre temas, sobre estos problemas, creo que es un abordaje que nos concilia por una parte, nos deja en desconsuelo sin duda, pero nos concilia con la posibilidad también que tiene el ser humano de crear opciones, de crear formas distintas, de crear maneras para enfrentar eso que nos acosa, que nos agobia, que nos acaba con la existencia, pues literalmente nos acaba con la existencia, como es la violencia. Así es. A propósito de ese compromiso que de algún modo tienen los autores, ese compromiso social, voluntario o no, inconsciente o no, también hay casos de biografías, es decir, de autobiográficos, de casos que le han pertenecido a los propios autores, de hecho, sin duda, ¿no? Que también pues, ya nos dicen mucho. Nos llaman ya la atención con eso. La profesora Norma González dice, la narrativa del desconsuelo nos aproxima a una realidad monstruosa, invita a reflexionar como padres y como docentes. Dice, es un abordaje muy interesante y muy pedagógico. Gracias, profesora Norma. Si algún otro quisiera pues darles su comentario a la doctora Leonor Mora, hacer otra pregunta. Bueno, por acá nos dicen, excelente, me llevó todo un repertorio a considerar para el abordaje de este tema en el aula de clase. Esto es más común de lo que se cree, lamentablemente. Sí, así es. Así es, así es. Sí. Qué bueno. Bueno, nos ha puesto a reflexionar y ha sido realmente, a pesar de que es desgarradora, la temática sin duda nos motiva, es un aliciente para el trabajo de los profesores, sobre todo del que está dentro del aula de clase, para alertar también y promover este tipo de textos dentro del aula que inviten también al propio alumno a cuidar de sí mismo, ¿no? Además de los padres y los adultos que puedan contactar con la literatura, sin duda alguna. Bueno. Qué bueno, porque como buena psicóloga social, mi deber es alborotar un poco la gente en ese sentido, pues. Así es. En el sentido de la reflexión, sí, y del compromiso, pues. Lo ha conseguido, profesora. Sin duda alguna lo ha conseguido. Estamos muy, muy complacidos con esta presentación, una temática muy, muy fuerte y apasionante, porque para nosotros, en el caso de que la mayoría pertenece al mundo académico del Departamento de Castellano y Literatura del Instituto Pedagógico de Caracas, del Centro de Investigaciones, del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, por supuesto es un tema que nos apasiona sin duda alguna a todos los presentes, ¿sí? Yo quiero entonces darle las gracias por su presentación, por su compartir con nosotros, por presentarnos esta oportunidad para reflexionar y sentirnos más enamorados de nuestra pasión que nunca, ¿no? Más enamorados de lo que hacemos, sin duda alguna. A usted, por supuesto, también se le nota que ama lo que hace grandemente. Para nosotros ha sido un placer. Yo tengo por acá una tarea de recordarles, mañana continúa nuestra celebración con la semana aniversario y tendremos mañana 30 de noviembre, la jornada se llama Letras, Voces que Cuentan su Historia, a cargo del profesor Sergio Cerrón Martínez, de mi colega, amigo y compañero César Villegas Santana y de nuestro subdirector y editor de la revista Letras, José Gabriel Figuera. Están todos invitados a no perderse mañana esta jornada también, que será increíble como la de hoy. Muchísimas gracias, profesora, doctora Leonor Mora Salas, por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a Livillac, por supuesto, a la directora, a su directora y a su subdirector por haber gerenciado estas jornadas tan maravillosas que nos alientan y nos alimentan el espíritu. Muchísimas gracias a todos por estar.
Buenos días. Gracias a ustedes por no la se vaya que invitación. Alejandro Useche se están despidiendo. Ok, yo pensé que tenían otras cosas que decir. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo y que siga la celebración como va. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.